Hola, bienvenido un día más a HuberTools, tu canal de tutoriales de electrónica. Yo soy Huber y hoy veremos cómo configurar la tabla de entradas y salidas de un PLC de Onron. Según Onron, tendríamos que seguir este esquema: diseño, depuración y preparación. Y dentro del diseño tendríamos que seguir estos pasos. Para que os hagáis una idea, vamos a estar en estos tres primeros pasos de aquí, que será ni más ni menos que añadir un PLC, que será, en este caso va a ser modular. Se le van a añadir una serie de módulos y se van a configurar. Lo primero que nos recomienda es diseñar en un papel cómo va a ser nuestra configuración del sistema. Nosotros vamos a suponer que hemos elegido esta. Bien, lo primero que vemos es que tendrá una fuente de alimentación, una CPU, una serie de módulos de entradas y salidas digitales, un módulo de entradas analógicas, un módulo para controlar un servomotor y otros 3 módulos que serán para comunicaciones. Aparte, se le podría meter un ordenador para conectarse a la CPU y pasar el programa, y un HMI donde se podría representar con un SCADA lo que le está sucediendo al programa. Una vez que hemos elegido eso, habrá que seleccionar las referencias de cada uno de los elementos que mejor se adapten a nuestro sistema. Una vez que los tenemos seleccionados, los ponemos todos en una tabla. Una vez que tenemos una tabla en la que ya hemos puesto qué tipo de módulo es y su referencia, tendremos que tener en cuenta que hay algunos módulos que son especiales, como pueden ser las entradas analógicas, incluso los de control de comunicaciones, etcétera, que tendrán una serie de potenciómetros en el frontal que nos van a dar la dirección del módulo. Esa dirección del módulo no hace referencia a la posición del hueco físico en el que se encuentra, sino una dirección que se le da y que va a ir en función a la dirección CIO que tiene reservada el propio PLC para este tipo de módulos. Vamos a verlo con un ejemplo. Nos vamos al CX Programmer, abrimos un nuevo proyecto, le ponemos un nombre y seleccionamos el dispositivo. Como estamos hablando de que vamos a configurar las entradas y salidas de la tabla de configuración, pues entonces tendremos que elegir una CPU que sea configurable, porque no todas son configurables. ¿Y cuáles son las configurables? Pues serán la serie CJ1M, la serie CJ2M, la serie CS o la CP1L, y no hay más. Entonces, según nuestro esquema, hemos elegido un CJ1M con una CPU 13. Pues lo ponemos. Luego tendríamos que configurar lo que sería la red, pero para este ejemplo no lo necesitamos. Cerramos y se nos abre nuestro árbol de proyecto. En el árbol de proyecto tendremos este elemento que es para configurar la tabla de entradas y salidas. Pinchamos 2 veces y se nos abre nuestra CJ1M con sus bastidores. Muy bien. Lo que vamos a ir haciendo es ir rellenando los bastidores con los elementos que teníamos en la tabla que habíamos dicho antes. Para ello, pinchamos en el primer bastidor, que no es ni más ni menos que un carril DIN normal y corriente, en la que tiene disponible hasta 10 huecos. Para ir añadiendo los módulos, simplemente hay que pinchar 2 veces sobre él y meter el elemento. Para tenerlo más fácil, voy a sacar la tabla y le voy a ir añadiendo. Es decir, lo primero que tendríamos, según esto, sería una fuente de alimentación, pero las fuentes de alimentación no se añaden, porque la CPU no tiene forma de saber qué tipo de fuente de alimentación tiene, solo coge la potencia de ella y se acabó. Entonces, lo primero que tendríamos que meter en el primer hueco vacío será lo que quede a la derecha de la CPU. En este caso sería un módulo de entradas digitales, normales y corrientes. Entonces, para ello pinchamos en el primer hueco 2 veces, vamos a entradas y salidas básicas y aquí buscamos el elemento que necesitamos. En este caso es el ID 211. Al pinchar 2 veces ya nos lo ha metido. En el siguiente hueco hemos dicho que vamos a meter un OC 211. Pinchamos 2 veces aquí, vamos a entradas y salidas básicas y buscamos el OC 211. Si os fijáis, cada vez que pinchamos sobre un elemento nos describe abajo un poquito qué es lo que tiene. En este caso estamos diciendo que tiene 16 salidas y 2 amperios. Bien, ya nos lo ha metido y si os fijáis, aquí aparece un número. Este es el área CIA que va a estar ocupando. Cada uno de estos elementos, por ejemplo este de aquí, está ocupando una palabra entera desde el área CIO 0 hasta el 0.15.
el siguiente estará en el área CIO 1 hasta el 01.15 y así sucesivamente. Pero ¿qué pasa cuando vamos a una entrada, a un módulo de entradas analógicas? Las entradas analógicas, cuando pinchamos aquí 2 veces, desplegamos entradas analógicas, vamos a buscar el AD081 versión 1, que es este de aquí, pinchamos 2 veces, nos pide el número. Este número no es ni más ni menos que el que hemos seleccionado antes con los 2 potenciómetros del frontal. Vamos a suponer que hemos elegido el 0 y vemos qué pasa. Al elegir el 0 nos lleva al CIO 2000. ¿Por qué? Porque todo lo que son las entradas analógicas o módulos especiales tienen reservada ya una zona en la que se pueden meter, no se pueden meter en cualquier sitio. Bien, para que veáis qué es lo que pasa, voy a añadir otro. En este caso vamos a coger otra vez el mismo, automáticamente ya me dice que va a ir a la 1 y veremos que al añadirlo nos va a ir a la 2010. ¿Eso qué significa? Que cada una de estas tarjetas tiene reservada 10 palabras y pueden ir desde la posición 0 a la 95. Por 10 palabras cada una significa que tendríamos 250 palabras reservadas a partir de la 2000. Es decir, que este tipo de tarjetas solo pueden ir desde la posición reservada 2000 a la 2950. Si lo añadimos, lo vemos aquí claramente. Pasa de la 2000 a la 2010. Si vemos que este no es lo que tenemos en el siguiente ejemplo, se puede añadir simplemente con pinchar una vez y darle al sub. Ya nos lo ha quitado. Lo siguiente que vamos a añadir va a ser una motion controller. Pinchamos 2 veces sobre él y vamos a buscar los motion controller. Las motion controller, como podemos ver, hay de 2 tipos, de 16 ejes y de 32. Curiosamente no están en el mismo paquete. Los de 32 están aquí abajo y los de 16 están aquí. Nosotros vamos a elegir un NCF71. Nos buscamos el NCF71 aquí abajo. Pinchamos 2 veces y lo mismo, le tenemos que dar una posición. Solo que esta vez, este tipo de módulos tiene reservada otro área. Esta vez tiene reservada a partir del 1500 en adelante. Y tiene reservadas 25 palabras para cada módulo, porque son módulos más especiales, mucho más complejos que lo que podrían ser unas entradas analógicas. Le damos la posición 0 y él solo ya selecciona el área CIO que tiene reservada para él. Pinchamos y aquí la tenemos. Estamos a partir de la 1500. Bien, el siguiente elemento va a ser un módulo que se va a encargar del control de comunicaciones. Es un DRM21. Vamos al DRM21, lo mismo y lo metemos. Vemos aquí cómo han saltado las 25 palabras que habíamos dicho. Todo lo que son módulos de comunicaciones van a estar en esta área de memoria y van a ir saltándose 25 palabras cada uno. Entonces vamos al siguiente, que es un controller link. Pinchamos aquí. Otra vez, adaptador de comunicaciones y nos vamos al CLK21. Aquí está. La versión 0. En la posición 2. Y ahí lo tenemos. El siguiente, un puerto de comunicaciones, o sea que vamos también otra vez adaptador de comunicaciones y esta vez un SCU41. Buscamos el SCU41. La versión 1, aquí la tenemos, pinchamos 2 veces, nos da el número de la posición, de la dirección, se vuelve a saltar los 25 palabras y ya está. Bien, luego el servomotor no se puede añadir porque el servomotor va añadido a lo que sería el módulo de control de posición. Entonces no se puede añadir aquí y lo que sería ya la pantalla multipanel pues tampoco se puede utilizar. Eso se tendrá que añadir en otra parte del proyecto. Bien, ¿qué más podemos decir de todo esto? Bien, si pinchamos 2 veces sobre un elemento complejo, como puede ser este, se nos va a abrir lo que son la parametrización. Aquí es donde podemos elegir cuáles de todas las entradas analógicas que tenemos vamos a habilitar y cuáles no. En este caso están todas deshabilitadas y supongamos que queremos habilitar la primera y la segunda. Entonces pinchamos sobre él, la habilitamos y la segunda también. Y vamos a decir que la primera va a ir de 4 a 20 miliamperios y la segunda va a ser de 0 a 10 voltios.
Bueno, pues con esto ya lo tendríamos configurado. Perfecto. ¿Qué más? Si queremos hacer eso mismo con un módulo normal de entradas y salidas digitales, ver lo que pasa. Nos está diciendo que no encuentra el CPS. El CPS no es ni más ni menos que un archivo que indica cómo están parametrizados cada uno de los elementos parametrizables del módulo. Las entradas y salidas digitales están hechas por hardware y no tienen ningún tipo de parámetro. En este caso, cuando eran las analógicas sí se podría parametrizar, pero en las digitales no se tiene que parametrizar nada. Supongamos que tenemos un módulo de entradas analógicas que no nos apareciera. Entonces tendríamos que ir aquí, donde pone CPS, pinchamos y se nos abre una ventana en la que tendríamos que elegir un elemento XML que haga referencia a la referencia del módulo nuestro que necesitamos. Es decir, supongamos que tenemos un CJ1WAD081, que es un módulo de entradas analógicas, y cuando hemos pinchado dos veces aquí no encuentra lo que sería el archivo CPS, pues tendríamos que coger, ponérselo aquí, descargárnoslo de la red, decirle dónde se encuentra, darle a abrir y entonces ya sí, ya podríamos parametrizarlo. Lo mismo pasará con otra serie de elementos que tenemos aquí. Una vez que tenemos todos los elementos añadidos, lo primero que tenemos que comprobar es si hay algún error. Vamos a darle aquí y nos dice que la comprobación de la tabla de entradas y salidas es correcta, o sea que no tendremos ningún fallo. Más cosas. Lo siguiente sería imaginar que vosotros estáis acostumbrados a trabajar, que las salidas siempre son en la 100, porque tenéis esa costumbre. Bien, hay una forma de hacerlo. Hasta ahora lo que hemos ido haciendo es ir metiendo y nos va dando él solo la dirección CIO que tiene reservada para cada módulo. En este caso fue la 0 y aquí fue la 1. Pero supongamos que estas salidas queremos que estén en la 100. Entonces, al pinchar nuevamente aquí direcciones iniciales de bastidor, si lo dejamos en configuraciones iniciales de bastidor, se quedan tal y como están. Pero si las queremos cambiar, pinchamos aquí, le damos en aceptar, nos da un aviso y automáticamente nos dice, oye, empieza a redireccionar como tú quieras. Bien, la primera la voy a dejar en el 0 porque son entradas y siempre me han venido bien en el 0. Pero la siguiente, supongamos que quiero añadir y decir que no, que el hueco 1, este de aquí, van a estar en la dirección 100. Pues ponemos así, dirección 100, le damos a aceptar y automáticamente ya han pasado a la 100. Hay que tener en cuenta que el resto de huecos vacíos van a ir en la siguiente que queda vacía. Aunque de la 0 a la 100 hay un montón de huecos vacíos, no los coge, automáticamente pasa a la 101. Hay que tenerlo en cuenta porque si luego quisiéramos añadir aquí un módulo de entradas digitales, pues tendríamos que volver a editarlo si quisiéramos que estuvieran en la 1. Sin más. Más cosas. Bien, hay que tener en cuenta que hay algunos módulos, como pueden ser los de comunicación o el de control de posición, que tienen un paquete especial para ellos. Es decir, si yo estoy pinchando aquí y voy a este elemento, el elemento que pone configuraciones heredadas, lo que va a intentar abrirme es un paquete que se va a encargar de hacer todo lo necesario para que este módulo funcione. Es decir, le tendríamos que añadir una serie de parámetros, etcétera. No vamos a explicar eso porque es bastante complejo y ya lo haremos solo para este módulo en otra ocasión. Lo mismo le pasan a los módulos de comunicaciones. Si pinchamos aquí, vemos que se nos abre el integrator. No es ni más ni menos que otra parte de la plataforma CX1 que nos va a ayudar a configurar cómo es la red de nuestro proyecto. Cuando termine de cargar, veremos que nos empieza a crear ya nuestra red. Bien, y como hemos visto, ya nos ha creado el primer elemento de la red. Aquí podríamos ir añadiendo cada uno de los elementos que están conectados a esta red. Tampoco lo vamos a explicar ahora mismo, pero simplemente que lo sepáis. Tener en cuenta que algunos de estos elementos tienen la posibilidad de elegir. Por ejemplo, supongamos que tenemos el Serial Communication Unit, este de aquí, y, vamos a opciones, aplicaciones especiales, asociación especial. Bien, pues me da la opción de elegirlo, o sea, de elegir si quiero abrirlo con el integrator o con el protocol.
Bueno, en cada momento nos interesará una cosa, entonces tendríamos que elegir el que más nos interese para decir si lo vamos a meter dentro de la red o vamos a hablar del protocolo de comunicación. Bien, otra cosa que puede ser interesante. Una vez que ya hemos configurado nuestro rack, podríamos ir a opciones, ancho y consumo, y aquí veremos exactamente cuánto se supone que va a consumir nuestro rack y la longitud de nuestros elementos. Como cada uno de estos módulos tiene un parámetro por ahí guardado que dice exactamente cuánto mide, cuando hayamos añadido todos estos elementos sabremos que nuestro rack va a medir exactamente 327,7 milímetros. Y si estamos poniendo una fuente de alimentación de 5 voltios, llegará a consumir hasta 2590 miliamperios. Cerramos. Bueno, y con esto, como quien dice, ya hemos terminado nuestra configuración, así que podemos cerrar y ya estaría todo configurado. Vamos a ir de nuevo al CX Programmer y vamos a hacer un pequeño programilla para ver qué es lo que pasa. Os voy a enseñar una cosa. A ver, ahora por ejemplo vamos a decir que con la entrada 0.0 se me va a habilitar la salida 1.0. Bien, fijaros en esto. La 0.0 ha reconocido que es una entrada, pero la salida 1.0 no lo ha reconocido como salida, porque no pone aquí una Q. ¿Ves que aquí pone una I de entrada, pero aquí no tiene la Q de salida? ¿Por qué no lo reconoce? Porque nosotros nos hemos dicho que todas las salidas están en la 100. Si yo ahora aquí pusiera que estamos en la 100.0, automáticamente me lo reconoce. Si quisiera dejarlo con el 1.0 tendría que volver otra vez aquí, pinchar aquí y darle a direcciones iniciales en hueco de bastidor. Pinchar en este y entonces automáticamente nos lo volvería a dejar como al principio, la 0, la 1, etc. Bueno, y una última cosa que se me ha olvidado deciros. Claro, hasta ahora hemos configurado la tabla de entradas y salidas, esta de aquí, pero no se lo hemos transferido al PLC. Hay que decirle al PLC cómo está todo configurado. Entonces, para eso, como no tenemos aquí ahora mismo en nuestro PLC, lo que vamos a hacer es simularlo. Le damos al botón de simulación y una vez que el simulator ya está funcionando, podríamos ir aquí a tabla de entradas y configuración y vemos dos iconos que se nos han habilitado que antes no los teníamos habilitados, que es el de transferencia de toda la configuración o la de importación de la tabla de entradas y salidas del PLC. Es decir, yo ahora si le diera aquí, me mandaría toda la tabla de entradas y salidas al PLC. Si lo hago me va a dar un error porque no lo tengo físicamente y hay algunos módulos que necesitan tener una comprobación. Le decimos que sí, le decimos que transferir todo y como podéis ver me va a seguir dando errores en cada uno de los módulos que están conectados a esta CPU. Pero si estuviéramos conectados a un PLC real, pues en principio no tendría que dar ese problema. Y si pincháramos aquí, como hemos dicho, y ya tuviéramos un PLC físico que estuviera funcionando, podríamos ir con un proyecto vacío, pinchar, ¿no? O sea, conectarnos a él, pinchar aquí e importar toda la configuración de entradas y salidas. Bueno, y esto es todo por hoy. Espero que os haya gustado el tutorial y os veo en la siguiente. Adiós.